Bueno, hermanos, quiero hablar hoy acerca de un pensamiento de mantenerse cerca del Señor. La importancia de mantenerme cerca del Maestro. Y hay algunos beneficios, ¿cierto? Al mantenernos cerca de Jesús, esto produce beneficios muy especiales, experiencias, como la que le sucedió a estos hombres, que se encontraban allí con Jesús y vivieron una experiencia muy especial con el Señor. Y tal vez alguien se puede preguntar, bueno, ¿y no eran 12 los que andaban con Jesús? Pero parece ser que habían algunos más cercanos a Jesús. Y eso nos debe de traer a nosotros a pensar, ¿por qué ellos? Si habían más. Y esto lo que nos enseña es que hay quienes se acercan más que otros. Hay quienes les gusta de pronto hacer un poco más. Y no es que los otros sean malos. Recuerde que el Señor con cada persona tiene un propósito. Y si usted está aquí esta noche es porque Dios tiene un propósito grande con usted. El solo hecho de estar en la iglesia esta noche en este culto es una bendición, tremenda bendición de parte de Dios. Usted dice, bueno, es primera vez. Bueno, así empezamos muchos de nosotros. Yo ni recuerdo cuándo fue la primera vez. Me llevaban de niño a las clases de escuela bíblica, desde muy niño, pero desde ahí recuerdo cuando fui a la iglesia. Y he visto, al pasar de muchos años, he visto cómo llegan personas nuevas a la iglesia. Muchos llegan a la iglesia, otros se van, pero otros permanecen en la iglesia, fieles en la iglesia. Y podemos ver cómo el Señor usa muchas personas en la iglesia. Se levantan grandes predicadores, hombres, mujeres, jóvenes, aún niños que le sirven al Señor, que trabajan para la obra del Señor y lo hacen con amor, con pasión y con entusiasmo, porque hemos entendido que lo que hacemos aquí lo hacemos para el Señor primeramente, porque si lo hiciéramos para los hombres, ¿qué recompensa tendríamos? ¿Cierto? ¿Quién nos pudiera pagar a nosotros tal vez el trabajo, lo que usted hace en la iglesia? Esas horas que usted pasa allá en su casa, allá en su cuarto, en la soledad, cuando nadie se da cuenta. Tal vez muchos no ven lo que usted hace. Aquí de pronto uno viene, predica, canta, hace. Pero lo que hacemos o lo que usted hace por allá, ese servicio que usted presta, muchos no lo ven. Pero el Señor sí lo ve. El Señor sí tiene en cuenta porque Dios es un Dios de detalles. A veces cuando pensamos que todo pasa desapercibido, créame que no. A Dios no se le escapa ni el más mínimo detalle. Y Él tiene grande recompensa para los que están cerca de Dios. Pensaba en algunos ejemplos. En la historia de Lázaro siempre me ha impactado mucho. Porque dice la Biblia que era amigo de Jesús. Y el Señor frecuentaba la casa de Lázaro, porque dice que tenían una relación personal cercana con aquella familia. Muchos en aquella época morían, porque es lo normal, es la naturaleza, ¿cierto? Nacer, crecer y morir. Esa es la naturaleza. A veces uno pelea con el Señor. ¿Y cuántos hasta le han preguntado, Señor, pero por qué mi mamá? Señor, pero por qué esto? Señor, pero por qué yo? Pues porque esa es la naturaleza que tenemos, ¿cierto? Eso es lo más normal. Bueno, que no nos preparemos para eso es diferente. Pero muchos en aquella época se enfermaban y morían. Pero cuando muere Lázaro, entonces el Señor viene. Y parece ser en aquella escena, si usted presta atención, Marta tiende como a echarle la culpa al Señor.
Y ella le dice, Señor, vea, si usted hubiera estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Pero Jesús le dice, Marta, no te he dicho que si crees, cosas muy grandes puedes ver, ¿cierto? Y el Señor fue hasta donde estaba Lázaro, donde le habían puesto, y se paró frente a la tumba y lo llamó, y Lázaro resucitó. Había una cercanía especial. Es más, dice la Biblia que cuando Jesús se paró allí, lloró en aquel lugar. Lloró frente a la tumba de Lázaro. Había una cercanía especial de esta familia y tuvieron un beneficio por esa amistad que tenía. Pero Dios quería también mostrar su mano, su poder, un milagro en aquel día. Moisés, un hombre, un gran líder, muy usado por el Señor. Pero la Biblia dice que Moisés hablaba con Jesús cara a cara. Y mira lo importante de esta relación. Cuando sus mismos hermanos sintieron celos de Moisés, de esa amistad, de esa relación, de esa confianza que tenía Moisés con el Señor. En cierta ocasión dice Aarón y su hermana se acercan y empiezan a conversar. Mire que la murmuración es un pecado grave. Uno de los pecados más graves es la murmuración. Por eso hay que tener cuidado, hermanos. Cuando a alguien se le acerque a hablarle de un líder de la iglesia, no permita eso, porque eso es un pecado delante de Dios. Y ellos dijeron, es que solo por Moisés habla el Señor, solo por Moisés se pueden hacer estas cosas, nosotros también podemos. Lean la historia y verás en qué terminó ese suceso. María terminó leprosa, muy mal, y la sacó barata porque no murió. Y Aarón también fue castigado, y era el sacerdote, pero fue reprendido por causa de ese pecado de la murmuración, por murmurar contra el siervo del Señor. Pero Moisés, él tenía esa cercanía con Dios, él tenía esa relación especial, y Moisés no buscó eso. Usted puede decir, pues que Moisés era un lambón, ¿cierto? Puede decir, no. ¿Sabe dónde estaba Moisés cuando Jesús lo llamó? Estaba en el desierto. Estaba pensando en muchas cosas menos en ir a Egipto a liberar a su pueblo, a sacar a su pueblo de la esclavitud. Pero Dios lo llamó y le dijo, vea Moisés, usted va a ir a liberar a mi pueblo. ¿Y sabe qué dijo Moisés? No, Señor, yo no soy el indicado. Yo no voy a ir. ¿No es que yo no sé ni hablar, Señor? Y el Señor le dijo, no me preocupe, que es que yo voy a ir con usted. Y Moisés le puso los peros que usted quiera, pero el Señor tenía un propósito especial con él y quería usarlo. Y Moisés entonces entendió que Dios quería cumplir un propósito con él. Y Dios empezó a formarlo allí en el desierto, allí empezó a formar a Moisés. Para llegar a ese nivel donde la Biblia dice que Moisés, según la Biblia, el hombre más manso de la tierra que haya existido, humanamente hablando, fue Moisés. Y en algún momento se airó, y en algún momento hasta cometió algunas fallas. Pero de todas maneras la Biblia dice que fue un hombre manso, humilde, y fue usado por Dios, y hablaba cara a cara con Jesús. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que cuando Moisés descendía de este encuentro con el Señor, ni siquiera el pueblo soportaba mirar el rostro de Moisés, de cómo estaba lleno de la gloria, de la presencia de Dios. De manera que sí podemos llenarnos de la presencia del Señor e impactar a otras personas. Necesitamos acercarnos a Dios de tal manera que su presencia resplandezca en la vida de nosotros como hijos de Dios. Que no nos vean afuera y nos vean como cualquier persona normal. No, necesitamos ser diferentes. De esa persona que nadie dice nada. Y usted dice, no, pero es que me critican. No se preocupe. No se preocupe si lo critican. Es que son los mismos hermanos, no se preocupe.
Por ahí hay un dicho que dice que el árbol que más frutos tiene es el que más piedras le tiran. El árbol que más frutos tiene es el que más palos le lanzan, el que más piedras le tiran. No se preocupe por eso. El Señor lo quiere usar. El Señor quiere que esa relación suya crezca cada día y seas de bendición en la iglesia, en su casa, en su familia, en el trabajo, donde usted se encuentre. Ahí el Señor quiere usarlo a usted. Dele una alabanza al Señor. Dele ese aplauso al Señor esta noche. Y cuando miraba yo este pasaje, habían 12 discípulos que andaban con Jesús, pero Jesús llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan, cercanos, y lo llevó a un lugar específico, y allí en aquel lugar se transfiguró delante de ellos. Y dice que se aparecieron en aquel lugar Moisés y Elías hablando con él. Y ellos vivieron esta experiencia estando cerca de Jesús. Estar cerca del Maestro trae bendición. Ellos podían ver lo que Jesús hacía cada día por donde pasaba. Ellos vieron cuando Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces y le dio de comer a más de 5,000 personas. Y dice la Biblia que sobraron 12 canastas llenas de pedazos después de haber comido todos hasta saciarse. Y ellos vieron porque ellos estaban con Jesús. Pero pensaba también cuando Jesús se le apareció a los 11 mismos y les reprochó a ellos la incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Pero en uno de estos sucesos, mira de lo que se puede perder uno por no estar en el lugar preciso. Jesús se le apareció a sus discípulos, se apareció en medio de ellos. Ya Jesús había resucitado y estuvo con sus discípulos, pero faltaba uno. Y cuando este uno llegó, le dijeron: el Maestro estuvo con nosotros, Jesús resucitó. Y él dijo: yo no creo eso. No, eso es mentira. ¿Ustedes cómo van a meter ese cuento a mí? Si había perdido de una bendición. Y de pronto Jesús vuelve y se les aparece otra vez. Y él tuvo que ver con sus propios ojos lo que antes se había perdido. Pero ya fue reprendido y se llevó una lesión. Pero inicialmente no estaba con ellos. Habían unos personajes que iban de camino e iban conversando del suceso, de lo que había sucedido con Jesús, cómo lo habían crucificado, cómo lo habían sepultado. Y de pronto se les aparece alguien en el camino y siguió con ellos. Y cuando llegaron a cierto lugar, llegó la noche y apenas hasta allí se dieron cuenta que era Jesús que iba en medio de ellos. ¿Y sabe qué decían ellos entre sí? ¿Acaso no ardía nuestro corazón mientras le oíamos hablar? Mire, era algo especial estar cerca del Maestro. Era algo bonito, algo glorioso estar cerca del Maestro. ¿Acaso no está usted en medio de personas que anhelan que usted les diga algo? ¿No le ha sucedido a usted de pronto en su trabajo, en una reunión, y le dicen a usted: venga, haga usted la oración, venga usted, háblenos, deme un consejo? Vea, es que usted habla tan especial, es que Dios a usted lo usa. Porque tenemos que ser así, porque tenemos algo especial y la gente quiere estar con usted. Usted tal vez piensa que no y dice: no, todos lo rechazan. No, créame que cuando usted habla, cuando usted da buen testimonio, cuando usted usa buenas palabras, hay gente que encuentra paz en esa conversación suya. Yo lo he visto, usted lo ha vivido. Yo he visto al hermano Jorge García, cada rato llegan aquí amigos con él y lo buscan. Y quedan horas hablando con el hermano. Yo lo he visto al hermano Camilo hablando con amigos bien y hablan.
porque Dios los usa, porque tienen. Y muchos, yo he visto muchos también, que el Señor usa, porque tenemos y porque quieren estar cerca. Pero qué bueno que nosotros anhelemos estar cerca de nuestro Dios. Qué bueno que cuando sintamos que estamos lejos, que nos estamos como quedando lejos de Dios, entonces nos preocupemos y anhelemos buscar la presencia de Dios y poder hablar con el Señor frente a frente, como lo hacía Moisés. Así como lo hicieron estos hombres que vieron la gloria del Señor resplandecer frente a ellos, al Señor transfigurado. Ellos nunca se imaginaron vivir esa experiencia. Ellos habían hablado con Jesús, andaban con Él todos los días, humanamente. Jesús era una persona normal como nosotros. Recuerde que la Biblia dice que Él era verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Una persona común y corriente. Pero no lo habían visto a Él transfigurado así, diferente. El apóstol Pablo, un gran hombre de Dios. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? Que fue llevado al tercer cielo y vivió una experiencia extraordinaria. Él dice, en la carne no lo sé, en el espíritu, lo único que yo sé es que fui llevado y Dios me permitió ver cosas que nadie ha visto. ¿Acaso quiere usted estar así de cerca con el Señor? Dios quiere cumplir el propósito en la vida de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, entonces vamos a tener beneficios. Si estamos cerca de Dios, entonces nuestra vida espiritual va a ser mucho mejor. Si estamos cerca del Señor, entonces nuestro servicio en la iglesia va a ser mucho mejor. Nuestra familia va a ser mejor. Nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestra economía va a estar mucho mejor. Cuando estamos cerca de Dios, todo es diferente. Todo se torna en bendición. Cuando nos alejamos de Dios, por el contrario, todo va entrando en caos. Todo se va desordenando, se desordena la familia, se desordena la economía, todo va cambiando de parecer. Pero cuando estamos cerca de Dios, es diferente, es distinto. ¿Acaso a su casa a veces llega alguien y dice, ¿qué se siente aquí? Se siente algo especial. Cuando alguien llega a su casa y tiene que decir, verdaderamente aquí se siente una paz diferente. Y por eso en esta iglesia vienen personas, vienen amigos y dicen, a mí me gusta ir allá porque allá se siente una paz. Allá se siente una tranquilidad, allá se siente un descanso, y es porque aquí habita la presencia del Señor. Aquí en medio de esta iglesia habita la presencia del ser más sublime que existe sobre todo el universo, y se llama Jesucristo. Y por eso usted y yo estamos en esta noche aquí delante de su presencia, porque todos los días queremos buscar al Señor y acercarnos delante de Él. El crecimiento espiritual de cada uno de nosotros depende de nuestra cercanía con el Señor. Amén. El crecimiento espiritual de nuestra vida depende de cuánto anhelemos todos los días buscar a Dios. Y no solamente venir al culto. Venir al culto es un requisito bíblico. Hay gente que dice que no, pero no han leído la Biblia. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, así como algunos tienen por costumbre. Hay 3 requisitos específicos en la vida de un cristiano que deben de ser el diario vivir: la oración, leer la palabra y asistir a la iglesia. Eso debe de ser, digamos, las prioridades de la vida de un cristiano, porque de esta manera buscamos a Dios. A través de la oración nos acercamos a Dios, sentimos su presencia, hablamos con Él, tenemos experiencias con Dios. Y no solamente el ratico que oramos aquí antes del culto, a veces llegamos hasta tarde. Pero allá en la casa, allá en su cuarto, allá donde usted se conecta con Dios, donde usted pasa minutos, horas, quizás días, allá hablando con Dios.
Y es por eso que cuando a usted le toca salir y lo llaman, ve, hay que ir a orar por alguien, alguien está enfermo, alguien está con un problema, y usted sale y el Señor lo usa y lo respalda. Y dice, ve, ¿y este cómo hizo? No, tiene una reserva por ahí acumulada. Qué bueno que podamos mantener esa reserva por ahí para el momento que lo necesitamos. Dígame, ¿qué tal que usted lo llamen a hacer algo y usted, ay no, qué miedo, no, es que hace como 8 días que no puedo orar? No, que vaya el hermano Julano. No, que vaya la hermana tal. No, necesitamos estar cerca de Dios. Todos los días hay que estar preparados, todos los días, para lo que haya que hacer. Usted se imagina que Pedro, este hombre, Juan, Jacobo, ese día no hubieran ido, no hubieran estado, se habían perdido semejante experiencia con el Señor. Hubieran ido otros, el Señor hubiera tomado otros y los hubiera llevado. Pero ellos estaban allí cerca del Señor siempre, cerca del Señor. Y había alguien, según la palabra del Señor, que le gustaba siempre estar recostado aún al pecho del Maestro, cerca allí del Señor. La Biblia habla de uno de los 12 que quería siempre estaba ahí cerca del Señor. Siempre. En la Biblia se conoce como el discípulo amado. Hermano, qué bueno que usted y yo pudiéramos ser ese discípulo amado. Qué bueno que usted y yo pudiéramos estar ahí recostados a los pies, como mínimo, o sea, como tan siquiera a los pies del Maestro. Jesús entró en una casa de un hombre importante y dice la Biblia que no le ofreció ni perfume ni agua, pero una mujer pecadora enjugaba sus pies con un perfume muy especial. Con sus propias lágrimas y sus cabellos estaba a los pies del Maestro. Y Jesús entonces se sintió halagado y le dijo a este hombre, mira lo que ella hizo, entré en tu casa y tú no hiciste lo que ella hizo. Porque sabe una cosa, a Dios no le importa tu pasado, a Dios no le importa cuántas veces quizás le hayas fallado, a Dios no le importa su debilidad, Él la conoce. Desde antes que usted viniera a la iglesia, Él ya sabía cuál era su situación. ¿Sabe qué es lo que le importa al Señor? Que usted quiera estar cerca de Él, que usted quiera amar a Dios con todas las fuerzas de su corazón, como lo dice su bendita palabra. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él sabe que somos imperfectos, Él sabe que tenemos errores en cantidades, Él lo sabe. Pero cuando buscamos su presencia, la Biblia dice, la palabra del Señor dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Él no desprecia un corazón así, una persona que se humilla. David fue un hombre pecador, David fue un hombre que cometió errores los que usted quiera. Pero David sabía humillarse delante de Dios de una manera que movía el corazón de Dios. Qué bueno poder nosotros aprender a humillarnos de esa manera y estar en la presencia de nuestro Dios. Yo le invito a que esté en sus pies. Separado de Dios nada puedo hacer.